Hola chicos, seguimos con números racionales, ¿sí? Bien, ahora les voy a explicar cómo se pasa de una fracción a un número decimal, ¿sí? Acuérdense que los números racionales se pueden escribir como fracción o un número decimal, ¿sí? Siempre y cuando ese número decimal lo puedo pasar a fracción, pero en el próximo video se lo voy a explicar, ¿sí? Mejor dicho, en este video se lo voy a explicar. Primero vamos a el de pasaje de fracción a decimal, ¿sí? Supongamos que yo tengo un medio, y yo quiero pasarlo a decimal. Habíamos dicho que era esto dividido esto, ¿no? Porque la rayita de la fracción equivale a división, ¿sí? Entonces tengo 1 dividido 2. ¿Qué pasa? El 1 no lo puedo dividir por 2, entonces le agrego un 0 acá y un 0 acá, y digo, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. 5 por 2, 10, al 10, 0. Entonces este número es 0,5, ¿sí? Bien, esta es una expresión finita, ¿sí? Expresión finita. ¿Por qué es una expresión finita? Porque yo puedo ver cuántos decimales tiene ese número, ¿sí? Porque tiene un número finito de cifras decimales. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo el siguiente ejemplo? Tengo 1 sobre 9. Lo quiero pasar a decimal, hago lo mismo. Hago 1 dividido 9. Y acá me pasa lo mismo. El 1 no está en la tabla del 9, entonces agrego un 0 acá y le agrego otro 0 acá. Y acá digo, bueno, 1 por 9, 9 al 10, 1. O sea, lo que trata en la división es llegar al resto 0. Yo todavía no llegué al 0. Entonces le agrego otro 0 acá y digo, ¿qué pasa? 1 por 9, 9. ¿Sí? Fíjense que se sigue repitiendo, nunca llego a tener 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1 se repite infinitas veces, ¿sí? A este número se lo puede escribir así, con el sombrerito arriba, ¿sí? Que significa que este número se repite un montón, ¿sí? Esa es una expresión decimal periódica, ¿sí? Tiene cifras decimales que se repiten infinitamente, ¿sí? Entonces, 1 sobre 9, la expresión decimal vendría a ser 0,1, ¿sí? Y esto es una expresión periódica, ¿sí? Expresión periódica. Bien, ahora seguimos con el pasaje de decimal a fracción, ¿sí? Supongamos que tenemos este número, 1,3, ¿sí? Esta es una expresión decimal. Fíjense que acá no tengo sombrerito, ¿no? Es un número finito, ¿sí? Entonces, como es una expresión decimal, el denominador va a tener que ser potencias de 10, ¿sí? Sí, puede ser 10, 100, ¿sí? 1000. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo sé que va 10? ¿Cuándo va 100? ¿Cuándo va 1000? Y primero voy a poner el 1, ¿sí? Después de la coma, ¿cuántos lugares tengo? Y tengo un solo lugar, entonces le agrego un solo 0. Y el numerador va todo el número sin la coma, ¿sí? Es todo el número sin la coma. Les doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Sí? Pongo arriba en el numerador, va todo el número sin la coma, con el signo también, ¿no? Que le corresponde. Tengo que poner 1, ¿no? Porque como no es un periódico, es un número decimal. Después de la coma, ¿cuántos lugares tengo? Y tengo 2, entonces le agrego 2, 0, ¿sí? Y ahí ya tengo la expresión, el pasaje, perdón, de decimal a fracción. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo esto? ¿Qué pasa? Esto no es decimal, es fracción. Entonces, por lo tanto, el denominador no va a tener potencia de 10, ¿sí? Primero voy a escribir todo el número sin la coma. Segundo, le voy a restar el número que no tiene sombrerito, o sea, 4, fíjense. ¿Sí? Entonces, arriba va todo el número sin la coma, menos, o sea, le resto el número que no tiene arco o sombrerito. ¿Sí? Sobre, y digo, bueno, ¿cuántos números hay debajo del sombrerito? Un solo número, entonces va a ir un 9. ¿Sí? Entonces, este número decimal equivale a 43 menos 4,
39 sobre 9. Bien, voy a explicar otro ejemplo periódico. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Arriba habíamos dicho que tenían que escribir todo el número sin la coma. Le resto el número que no tiene el sombrerito, 3. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos números hay debajo del sombrerito? 2, ¿no? Entonces va a ir 2, 9. ¿Sí? Entonces esto equivale a 345 menos 3, 342 sobre 99. Y después ustedes ven cuando obtienen la expresión de fracción, perdón, lo simplifica, ¿sí? Bien, pero ahora ¿qué pasa? Habíamos dicho que teníamos la expresión decimal, ¿sí? Esta es una expresión periódica que lo pasamos a fracción. Pero ¿qué pasa si tenemos mixta, ¿sí? Si tenemos el siguiente caso. ¿Qué pasa? Primero hacemos lo mismo de siempre, cuando tenemos un número periódico. Escribimos todo el número y le restamos el número que no tiene sombrerito. ¿Qué pasa? No tengo solamente el 4, el 3 tampoco tiene sombrerito. Entonces es menos 43. Sobre. Bien, acá vamos. ¿Cuántos números hay debajo del sombrerito? 2 números, ¿sí? Entonces, lo escribí con otro color para que sea 2 números. Entonces va a ir 2 nueves. Pero ¿qué pasa? Entre la coma y el número que tiene sombreritos, ¿cuántos lugares hay? Y hay 1. Entonces esto equivale a un 0, ¿sí? No le pongo el 1, ¿sí? Porque ya tengo los 9 adelante, ¿sí? Entonces, acá tengo los 9 por ser periódico y el 0 por ser decimal, entre comillas, ¿no? Porque este número es periódico mixto, ¿sí? Bien, otro ejemplo más. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Escribo todo el número sin la coma, le resto el número que no tiene sombrerito, es decir, 134, sobre. Primero voy a mirar los números que tienen sombrerito. Son 2 números, entonces 2, 9. ¿Cuántos números hay entre la coma y el número que tiene sombrerito? 2, entonces son 2 ceros. Y ahí ya nos queda la expresión decimal en fracción.